Tema 6. Elementos y factores del clima. Asignatura Geografía. Profesora Janet Judith Ramos Calixco. En esta ocasión nos va a tocar abordar el tema de elementos y factores del clima. Para empezar entonces vamos a iniciar definiendo qué es el clima. Para esto recuerden que tienen que ir tomando nota de toda la explicación y en algunas de estas explicaciones va a venir las respuestas de las actividades que se les están dejando. Pueden tomarlo de aquí o pueden investigarlo en su libro, no hay ningún problema. ¿Cuál es la diferencia entre clima y tiempo atmosférico? El clima es necesario conocer las condiciones promedio de la atmósfera, como la temperatura y precipitaciones por un periodo de 30 años. Y bueno, para hacer más sencillo este concepto de clima, nos referimos a, por ejemplo, seleccionar un lugar. A partir de que seleccionamos un lugar, por ejemplo, en todo nuestro mapa, tendríamos que determinar en un periodo de 30 años, es decir, que tendríamos que estarlo revisando por año, estudiando, cuál es la constante, es decir, si está casi siempre frío, si está casi siempre templado, si está caluroso, y a partir de eso determinar también cuántas lluvias tiene al año. Es decir, que sería como que el promedio de todas esas condiciones que hay naturalmente durante el día, por ejemplo, que en el día haya sol y luego haya lluvia y luego esté frío. Esas condiciones que nosotros conocemos como clima tendrían que ser constantes, es decir, que nosotros para que digamos el clima de hoy cambió, estamos utilizando el concepto de forma inadecuada, ya que lo real que estamos viendo de un día para otro o de unas horas para las otras son el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es la condición momentánea de la atmósfera y esta puede cambiar de manera repentina. Por ejemplo, durante el día puede haber, no sé, de 7 de la mañana a 11 de la mañana, demasiado sol. Posteriormente puede que esté lloviendo y nuevamente vuelva a salir el sol. O de lo contrario, que se la siga lloviendo y toda la noche esté fresca. A esto se le conoce como tiempo atmosférico. ¿Cómo podríamos diferenciarlos? Bueno, el clima ya está específicamente establecido, es decir, que está la parte tropical, las que están cerca del Ecuador, está la parte templada, que es la zona que sigue, y está la fría, es decir, bueno, la fría y posteriormente la polar, es decir, que esto ya está establecido por el lugar que estemos seleccionando o el lugar en el que estemos viviendo, es decir, que solo es de un lugar específico. No solo depende de la latitud, o sea, no solo depende del lugar de la Tierra en el que te encuentres, sino también depende de la altura a la que te encuentres, es decir, que influye la latitud y la altitud, mientras que en lo del tiempo atmosférico puede ser un cambio repentino. ¿Cómo podremos ubicar una y la otra? Bueno, en los mapas de climas ya viene establecido en qué lugar y en qué altura predomina qué clima, mientras que en el tiempo atmosférico es lo que vemos generalmente a diario en las noticias, que nos dicen, bueno, en esta semana se pronostican lluvias o se pronostica día soleado, todas esas condiciones son un pronóstico precisamente, es decir, algo que probablemente va a suceder durante el tiempo atmosférico, es decir, durante un día, 2 días, toda esta semana. Esa sería la diferencia entre estos conceptos. El siguiente subtema son las zonas térmicas de la Tierra. La Tierra está como inclinada en un ángulo de 23 grados 27 minutos. Por eso está como que el esquema un poco como de lado. En este caso, debido a esa inclinación, cuando está frente al sol, no a todas las zonas les da en la misma intensidad. Los rayos únicamente llegan de forma directa en la parte que está señalada aquí en amarillito, que sería el ecuador. Es donde le llega a dar de forma directa. Posteriormente, en las siguientes zonas va disminuyendo la insolación o el nivel de sol. En este caso, bueno, la temperatura de la Tierra es diversa debido a la inclinación del eje terrestre. Como ya se los decía, es de 23 grados 27 minutos. Los rayos solares inciden directamente en la parte central, Ecuador, y conforme se alejan, esta se va modificando, es decir, que va disminuyendo eh, la radiación solar. Se distinguen tres zonas cálidas, bueno, tres zonas, perdón.
La primera es la cálida, la segunda es la templada y la tercera es la polar. Es decir, que aquí viene como simplificado esas zonas térmicas. Viene solamente cálido, templado y polar. En los polos pues no hay mucho problema porque identifican que es hacia el norte y hacia el sur, las partes extremas. Las partes medias que seguirían es la parte templada y la parte central es la parte cálida. Entonces eso es de donde se determina estas zonas térmicas. Este es el esquema como que más sencillo porque hay otros donde también dividen, por ejemplo, la parte tropical, la parte cálida, la parte templada y después de la templada la fría y luego la polar. Por eso es que les mencionaba algunas otras zonas, pero esta es como la más sencilla que podrían retomar. Continuamos con precisamente ahora con clima, centrándonos ya no en las diferencias, porque ya tenemos en cuenta qué es el clima y qué es el tiempo atmosférico. Para este caso entonces, centrándonos en clima, el clima tiene elementos y factores. ¿Qué son los elementos específicamente? Bueno, son cosas que lo componen y que siempre van a estar presentes. Es decir, que son las cosas que hacen que se conforme el clima. ¿Cómo qué cosa podría ser? Ah, bueno, podría ser como la humedad, la temperatura, las precipitaciones, la presión atmosférica y el viento. Si se dan cuenta, en todas las partes del mundo están estos elementos, es decir, que siempre hay humedad, solo que depende del grado en el que exista. También en todos lados hay temperatura o ausencia de temperatura, pero bueno, estaría presente dentro de la temperatura. Es decir, que cuando dicen menos 0 grados, menos 3 grados, sigue siendo parte de la temperatura, a lo mejor bajo cero, pero se seguiría considerando temperatura. Las precipitaciones, que si recuerdan ya les había dicho que se clasifican en tres, es lluvia, granizo y nieve. Entonces, las precipitaciones siempre están presentes, aunque no sean tan seguidas, pero siempre existen. La presión atmosférica, que sería la presión que la misma Tierra ejerce sobre las personas o sobre los objetos que estamos en la Tierra. Es decir, que es como un breve peso que no sentimos porque estamos adaptados a ese peso y que es el que nos mantiene dentro de la Tierra, sino bueno, con el movimiento que tendríamos y sin tener esta presión atmosférica, pues saldríamos disparados hacia afuera. Y el viento, si se dan cuenta, el viento está presente en todos lados, pero depende de la intensidad de la que estemos hablando. No siempre en todos lados es tan visible. Y los factores son cosas que modifican ese clima. Es decir, que por ejemplo, si siempre vamos a tener esos elementos, hay cosas extra que hacen que se modifique ese clima. Es decir, que pueda ser frío, que pueda ser cálido o que pueda ser templado. En este caso hablamos de latitud. La latitud se refiere a qué parte de la Tierra estamos. Es decir, que si estamos cerca de un polo, pues obviamente nuestra temperatura sería fría. Si estamos cerca del ecuador, pues nuestra temperatura o el clima en el que estaríamos sería tropical. Si estamos en una parte media, bueno, estaríamos o entre frío o entre polar, o podría ser también entre templado. Si se dan cuenta, depende de a qué parte de la Tierra o en qué parte de la Tierra nos estemos centrando. La altitud, que hace referencia a en qué altura te encuentras. Si recuerdan, estando al nivel del mar, que es como siempre lo medimos, si estamos a esa altura, la temperatura es muy cálida, demasiado cálida. Tenemos el ejemplo de las playas. Sin embargo, conforme vas subiendo, digámoslo así, en altura, hay menos cosas que pudieran cubrirte y que generen esa condición de mantener el calor. Entonces, conforme más arriba estés, pues más frío va a ser. Es por eso que en las montañas o en los volcanes llegamos a ver que tiene laderas. Y el siguiente factor sería el relieve. Cuando hablamos de montañas o volcanes o mesetas o llanuras, nos estamos refiriendo a la forma que tiene la tierra, o sea, al relieve. Entonces, en este caso, dependiendo de, por ejemplo, si estamos en una depresión, si estamos en una meseta, si estamos en una llanura, si estamos en qué altura nos encontremos, que es como muy similar, dependerá de si es cálido, templado, frío o polar, y lo irán viendo estas condiciones con las regiones naturales, es decir, que por qué se genera que tengamos bosques o por qué se genera que tengamos desiertos
o porque se genera que tengamos bosques boreales donde está toda la temperatura fría. Y la última, y la que abordamos en la clase anterior, son las corrientes marinas. Es decir, que si alguna corriente marina pasa por ahí, ya sea cálida o fría, va a modificar esa temperatura, dependiendo de cuál de las dos condiciones sean. Si recuerdan, las cálidas, al pasar cerca de un continente, lo que generan son lluvias o humedad, y una corriente marina fría lo que generaba era como esta parte de desierto, por así decirlo, o arena, por la parte fría que maneja y no permite la evaporación, es decir, que entonces no permite que se generen esas lluvias. Estos serían los elementos y factores centrales que estaríamos manejando. Para continuar tenemos la clasificación climática de Köppen. Bueno, para empezar tendrían que identificar quién es Vladimir Köppen. Köppen fue un climatólogo que determinó o que clasificó, por así decirlo, el clima, y lo hizo con ayuda de tres aspectos. El primer aspecto fue la temperatura. Si recuerdan ahorita, por ejemplo, las zonas térmicas, hizo un esquema muy similar y lo fue dividiendo con todas estas letras para evitar que tuvieran confusión. La primer parte, que era cercano al Ecuador, era la tropical. La siguiente parte era la seca. La que sigue, la fría, y la última, el polar. Si se dan cuenta, estas 5 letras iban del Ecuador hacia uno de los polos, pero si se dan cuenta, entonces estaría dividiendo a la Tierra en 10 apartados, ya que serían 5 hacia arriba del Ecuador y 5 hacia abajo del Ecuador, para determinar cada uno de los polos en este orden. Posteriormente también tomó en cuenta el régimen de lluvias o de precipitación, conforme se encuentra en diferentes lados, podía ser lluvia, granizo o nieve, y determinó, por ejemplo, la letra F minúscula para decir que existen lluvias todo el año en ese lugar. También determinó la M, que serían lluvias de tipo monzón. De monzón serían que son como muy abundantes, pero en este caso solo estamos hablando de verano, perdón, solo estaríamos hablando de verano. Posteriormente determinó la W minúscula para lluvias en verano, es decir, que sería como el promedio normal, no sería tan abundante, y la S con lluvias en invierno. Posteriormente también se agregó la X, que sería lluvias escasas, es decir, para los lugares en los que casi no llueve. Y determinó otro aspecto más, que sería la vegetación. Si se dan cuenta, hay letras mayúsculas y minúsculas. Esto es para evitar que existan confusiones. Sin embargo, hay algunas letras que se repiten. Por ejemplo, pueden darse cuenta que en régimen de lluvias está la S minúscula y en vegetación tenemos una S mayúscula. Por eso es importante que cuando revisen la clasificación se tenga en cuenta estos aspectos, porque podrías equivocarte a la hora de organizarlos. Si se dan cuenta, en vegetación la S mayúscula hace referencia a la estepa. La W mayúscula, que también está repetida en lluvias en verano, hace referencia al desierto. Es decir, que entonces siempre se va a tomar uno de los aspectos que podían ser de temperatura, siempre se va a tomar la temperatura, y se pueden elegir entre régimen de lluvia o en vegetación para hacer la combinación. La T hace referencia a la tundra, la H, o en algunos otros esquemas se representa como B, lo estaría haciendo referencia a la vegetación de alta montaña, y la F mayúscula a hielos perpetuos. Esta sería como la clasificación que Köppen realizó. Posteriormente, en esa clasificación de climas de Köppen, él hizo como que esta tablita para determinar las temperaturas ya, es decir, que dividió si se dan cuenta, era la A, la B, la C, la D y la E, que era lo que les mencionaba, a lo largo de la Tierra, pero ya determinó, por ejemplo, que la AF minúscula sería tropical con lluvias todo el año. AM sería tropical con lluvias de tipo monzón y AW tropical con lluvias en verano. Posteriormente, en los climas secos solo determinó dos: el clima seco de estepa o seco estepario,
que es exactamente lo mismo, y el seco de desierto o seco desértico. Si se dan cuenta, en este régimen no podría tomarse las lluvias porque estamos diciendo que es una zona seca. Entonces no se mencionan las lluvias, sino se utilizó la vegetación. El clima templado, que sería templado con lluvias todo el año, templado con lluvias en verano o templado con lluvias en invierno, mientras que el clima frío sería frío con lluvias todo el año, frío con lluvias en verano, esto dependiendo de qué zona nos encontremos. Hay unas zonas frías en las que no se da tanto la evaporación y no hay lluvias tan seguido. Y el clima polar, si se dan cuenta entonces en la parte polar es muy complicado que existan las condiciones de lluvias, por eso se retomó nuevamente la vegetación. Polar de tundra, polar de alta montaña y polar de hielos perpetuos. Y si se dan cuenta vienen las combinaciones entre mayúscula y minúscula y siempre se retomó la clasificación o el apartado de la temperatura que tenemos de la A a la E. Esto sería todo lo que estaríamos viendo en climas y sería lo más relevante que ustedes tendrían que saber. Recuerden que si tienen alguna duda pueden escribirlo aquí en el video o pueden dejármelo por mensaje en WhatsApp y entonces yo les contestaría. Creo que sería todo. Nos vemos, se cuidan mucho y hacen sus actividades. No olviden enviármelas el jueves. Gracias.